Esta semana vamos a tratar un tema que está en todos los medios de comunicación, que es el caso de Honduras, esta crisis política que vive Honduras, que se ha esparcido por toda Sudamérica y América, con la intervención de la OEA, los países del ALBA, todos opinando y exigiendo que se reintegre al expresidente Zelaya en sus funciones. Para esto hemos invitado a la licenciada Gabriela Calderón, editora de elcato.org. Gabriela, bienvenida a Tribuna Liberal. Muchas gracias por la invitación. Gabriela, realmente este caso de lo que está sucediendo en Honduras genera muchas interrogantes, sobre todo los que están por fuera, ¿no? Porque recibimos muchas informaciones contradictorias con respecto a lo que ha sucedido realmente en Honduras. Se critica mucho, las informaciones de quienes sacaron del poder a Manuel Zelaya criticaban y decían, no, este señor ha cometido actos inconstitucionales que son sancionados ipso facto como con destitución, violentar, no tomar en cuenta las resoluciones de la Corte Suprema, no tomar en cuenta resoluciones de los demás poderes del Estado en Honduras. Y eso hizo y derivó en un problema. ¿Qué ha sucedido realmente en Honduras para que se haya dado todo este caos institucional? Todo empezó mucho antes de la semana pasada, aproximadamente en marzo. El presidente en ese entonces, señor Zelaya, se embarcó en una cadena de violaciones constitucionales que derivaron en, entre otras cosas, una resolución de la Corte Suprema por unanimidad de todos sus miembros de destituir al presidente. ¿Cuál fue este acto específico que hizo Manuel Zelaya como presidente de Honduras para que haya la Corte Suprema señalado que es inconstitucional? ¿Qué acto fue? A él se lo acusa de 18 delitos, pero el más sobresaliente y el que suele mencionar las autoridades del gobierno interino es hablar públicamente de la reelección presidencial. Hay un artículo, creo que es el artículo 142 de la Constitución hondureña, que muy enfáticamente dice que solamente el hecho de hablar de reelección, habiendo ejercido la posición de ejecutivo o estando en el ejecutivo, es un causal para destitución. Y no solo eso, sino que de acuerdo a la Constitución hondureña, un ciudadano pierde su ciudadanía por hablar de reelegirse. Gabriela, esto es importante de entender porque muchas personas podrán decir, pero bueno, en muchos países hay reelección, en el propio Estados Unidos hay reelección. ¿Qué hay de malo en que exista reelección? Entonces, vale destacar y hacer énfasis por qué, dónde está el crimen en esto, dónde está el porqué de la cuestión mala que hizo Zelaya, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un lado está la conducta de sistemáticamente ignorar y desconocer las decisiones y la autoridad de los demás órganos del Estado. Ignoró completamente las resoluciones de Corte Suprema. Del fiscal general, del Congreso, que inclusive miembros de su partido votaron en contra de la consulta que él quería llevar a cabo. Y la Constitución es explícita con respecto a este tema, dice claramente, no sujeta a interpretaciones, dice claramente de que si alguien habla siendo presidente de la reelección, inmediatamente queda fuera de funciones. Sí, la Constitución es explícita con respecto a eso. Lo que la Constitución hondureña lamentablemente no aborda es el hecho de diseñar mecanismos civiles para sacar a un presidente que viola la Constitución del poder. Entonces lo que se dice es que la Corte Suprema queda con la autoridad de determinar si se ha violado o no la Constitución. Y eso fue lo que hizo la Corte Suprema. Sucede que no hay una autorización explícita para que la Corte Suprema ordene a los militares sacar al presidente del país. Entonces lo que no se explica todavía específicamente es por qué al presidente Zelaya no se lo metió en la cárcel, teniendo el aval de la Corte Suprema y del Congreso y el Fiscal General y el Tribunal Supremo Electoral, sino que se lo sacó del país. Digamos que ahí hubo un error. Ahí se puede decir hubo un vacío constitucional con respecto a qué hacer cuando porque uno puede tener en mente lo que sucede en otros países con constituciones donde las cosas están bien claras. Por ejemplo, en la Constitución norteamericana se dice claramente hasta la hora y la fecha en la cual el presidente deja funciones e inmediatamente el electo el año anterior toma funciones. Lo mismo, es decir, lo mismo puede suceder con una interpretación de la Constitución hondureña. Claro, ahí no hay lugar a interpretaciones distintas, ¿no? En este caso no había, parece que no diseñaron algo tan específico, era imposible prever que se daría una situación así. En el momento en que se dio,
hubo la disposición, y esto es visible a lo largo de los últimos meses, por parte de las otras entidades del Estado hondureño de negociar, de dialogar, de tratar de resolver la crisis constitucional, porque esta crisis la viene viviendo el país desde marzo. Y los hondureños, a través de los distintos órganos que lo representan, porque no es solamente el Ejecutivo el que representa al pueblo hondureño, sino también el Congreso. Y la Corte Suprema es el principal guardián del orden constitucional en Honduras, así como. Y justo el mismo día que los militares lo sacaron a Manuel Zelaya, iba a realizar una consulta popular, ¿para qué? Para convocar a una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, y él públicamente había admitido que iba a promover la reelección presidencial. Ahí fue cuando el general Romeo Vázquez, jefe del Comando Conjunto, se negó a distribuir por una orden directa de la Corte hondureña. Es que hay que poner lo que sucede en Honduras en el contexto de que las papeletas venían de Venezuela en el año 2009. Después de que en el año 2005 empezó a implementarse el proceso bolivariano, si se le puede llamar, en Bolivia. Y luego en 2007 empezó a aplicarse el mismo libreto en Ecuador. Y en Ecuador no solamente que se aplicó, sino que Ecuador era el libreto perfecto para aplicarlo de manera rápida. Porque en ningún país se ha capturado las instituciones con la rapidez con la que se las ha capturado aquí en Ecuador. Gabriela, me estás diciendo entonces que esto hay que entenderlo como enmarcado en un proyecto internacional de perpetuarse en el poder de algunos presidentes. Exactamente, y mucha gente lo ve como una exageración por parte de los demás órganos del Estado y del señor Micheletti, pero no lo es si uno considera los antecedentes de lo que ha sucedido en estos otros países, donde por miedo a exagerar o por miedo por darle el beneficio de la duda a estos líderes que buscaban concentrar más el poder sin explicar claramente hacia dónde nos dirigíamos, lo que ha sucedido es que han capturado casi todas las instituciones. ¿Y esto consideras hubo una reacción? Bueno, entonces eso nos implica una reacción de defensa de la democracia más que un golpe de Estado, porque nos planteábamos este programa como una interrogante. ¿Realmente fue un golpe de Estado militar lo que ha sucedido en Honduras o a su vez fue una defensa a la Constitución de Honduras? ¿En qué punto tú te ubicas? Yo creo que un golpe de Estado es violentar el orden constitucional. El primero que hizo eso fue el presidente Manuel Zelaya. Y el momento que él se colocó por encima de la ley, habían suficientes causales para destituirlo, y por lo tanto creo que fue legítima la destitución. Gabriela, pero eso nos pone en un escenario en el cual hay una nueva forma de golpe de Estado, porque los sudamericanos estábamos acostumbrados a ver en los años 70, 60, 70, los golpes de Estados militares en los cuales una cúpula militar tomaba el poder y determinaba y la sociedad civil prácticamente se eliminaba de cualquier institución pública, ¿no? Tomaban las decisiones son los militares. Por eso que la reacción que ha tenido este golpe militar o esta salida del poder del presidente Zelaya ha sido asociada, yo creo, a esas situaciones de los años 60 y 70. Claro, o sea, estamos en un punto en el cual hay una nueva forma de golpe de Estado. Sí, es que sucede, Carlos, que los golpes de Estado no solo lo hacen los militares, también los civiles pueden realizar golpes de Estado. En este caso, los militares no tomaron la orden de remover al presidente. Ellos estaban siguiendo las órdenes de unos civiles que conforman la Corte Suprema del país. En una república, ellos son la máxima autoridad. En el caso de Honduras, nuevamente, los militares, una vez que cumplieron con las órdenes de la Corte Suprema, entregaron el poder al civil estipulado en la Constitución como el que debe suceder al presidente destituido, que se viene a ser el presidente del Congreso. O sea, internamente en Honduras se ha seguido todos los pasos según la Constitución. Ellos han seguido los pasos según la Constitución. Ahora, una vez que se dio estos pasos legítimos, me parece que han dado un paso en falso declarando un estado de sitio por ya aproximadamente una semana. No creo que hay justificación, inclusive en la situación extraordinaria en la que se encuentra Honduras, para declarar un estado de sitio y limitar al menos 5 garantías básicas.